Los asombrosos secretos de la bomba atómica. Historias poco conocidas que cambiaron el mundo. Los físicos que pasaron los secretos nucleares estadounidenses a la Unión Soviética y luego a China. El israelí que reveló al mundo los secretos nucleares de su país. Lo cerca que estuvo la crisis de los misiles de Cuba de una guerra total. Y cómo un aliado fundamental de Norteamérica en la guerra contra el terrorismo vendió tecnología nuclear a Irán. Descubran revelaciones sorprendentes sobre la aterradora proliferación de las armas nucleares. La historia secreta de la bomba atómica. Es una escena de un poder sobrecogedor. Un resplandor de luz cegadora. Una onda expansiva devastadora. Y una nube en forma de champiñón, hermosa y aterradora a la vez. Aunque las guerras han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, debido a la creación y proliferación de armas atómicas, ahora somos capaces de destruir nuestro mundo. En la actualidad, 9 países poseen este poder aterrador. Los miembros originales del Club Nuclear, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, más la India, Pakistán, Israel y ahora Corea del Norte. La capacidad de crear destrucción nuclear masiva ha pasado de las manos de las grandes naciones a las de los países pequeños, los grupos e incluso personas individuales. Desde que se crearon las armas nucleares, la amenaza de usarlas ha actuado como un potente elemento disuasorio y han sido un símbolo de estatus. En Oriente Medio, Irán y algunas naciones árabes se afanan por desarrollar su capacidad nuclear. Aunque hay un país de Oriente Próximo que posee armas nucleares desde hace más de 40 años, Israel. ¿Cómo ha conseguido este país diminuto uno de los mayores y más secretos arsenales nucleares del mundo? Es una historia de espías, connivencia y engaños. Un ejemplo más de la forma característica en que las armas nucleares se han extendido por el planeta. El programa nuclear israelí comenzó de la mano del programa francés en la década de los 50, cuando Israel y Francia decidieron que no podían confiar en el paraguas nuclear estadounidense. En 1957, con la ayuda encubierta de Francia, los israelíes comenzaron a trabajar en un complejo ultrasecreto en Dimona, en el interior del desierto de Negev. Los israelíes debían proporcionar la tecnología y los científicos, mientras que Francia se ocuparía de la parte industrial. Pero cuando los vuelos de los U-2 revelaron la construcción de Dimona, Norteamérica comenzó a sospechar. La administración Kennedy pidió a Israel que abriera Dimona a los inspectores norteamericanos. Querían mandar representantes a examinar la instalación, esperando confirmar que los israelíes no tenían un programa secreto para construir armas nucleares. Pero lo tenían. Así que Israel diseñó un plan ingenioso. Los israelíes decidieron construir una sala de control falsa. Estaba equipada con medidores e indicadores falsos que tenían el aspecto de los de un reactor de investigación legítimo. Los inspectores norteamericanos, que no hablaban hebreo, realizaron una visita guiada por las instalaciones. Recorrieron la falsa sala de control, pero como habían ocultado con paredes parte de la instalación, los visitantes de la sala de control no llegaron a saber el tamaño real de la instalación. Dijeron a los inspectores norteamericanos que no podían visitar el reactor por razones de seguridad.
La instalación israelí tenía una planta subterránea de procesado con ascensores secretos, cuya existencia los inspectores norteamericanos no llegaron ni a sospechar. Los israelíes estaban literalmente desarrollando su programa nuclear bajo los pies de los inspectores norteamericanos. Los expertos creen que en la época de la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel había ensamblado ya 2 artefactos nucleares. Israel es un miembro secreto del Club Nuclear. Y si la situación hubiera empeorado mucho, Israel podría haber detonado un artefacto nuclear en Egipto y otro en Siria. Israel nunca ha admitido poseer armas nucleares, ni ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, alegando sus necesidades especiales de seguridad. Aunque Israel tiene un arsenal nuclear, opina que no puede permitir que los países árabes lo tengan. El 7 de junio de 1981 se lo dijeron de forma tajante a Saddam Hussein. Saddam Hussein consolidó su poder en Irak durante la década de los 70. Estaba decidido a tener armas nucleares. A finales de la década se asoció con Francia para construir un reactor nuclear para producir plutonio para aplicaciones militares. El reactor se encuentra en Osirak, cerca de Bagdad. Irónicamente lo construyeron los franceses, que habían ayudado a Israel a construir el reactor de Dimona. En 1981 Israel se enteró de que Osirak estaba a punto de ser operativo. En una incursión temeraria, los aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo de Jordania y Arabia Saudí sin recibir resistencia. Volando a pocos metros de altitud sobre el desierto, para evitar ser detectados por los radares, llegaron al reactor y lanzaron andanadas de bombas de 900 kilos. Las bombas israelíes acabaron para siempre con Osirak. El ataque se produjo antes de que la instalación se pusiera en marcha para evitar la lluvia radiactiva. Israel seguía expandiendo en secreto su arsenal nuclear, aunque se negaba a reconocer su capacidad nuclear. Pero a causa de una historia poco conocida y digna del mejor guión de Hollywood, en 1986 a Israel se le cayó la careta. Mordecai Vanunu era un ingeniero de nivel medio que trabajaba en la instalación de Dimona. Era contrario al programa israelí de armas nucleares. Vanunu hizo a escondidas fotografías y dibujos del material más secreto de la planta y lo llevó a Londres, Inglaterra. Vanunu intentó vender su historia al Sunday Times. Estaban impresionados, pero antes de publicarlo tenían que verificar los datos. Mientras esperaba el visto bueno del periódico, Vanunu se dedicó a recorrer Londres. Pero Vanunu no estaba solo. Los agentes israelíes lo habían seguido. Entabló una conversación con una mujer atractiva. Se volvieron a ver al día siguiente. La mujer convenció a Vanunu para que se fuera con ella a Roma, donde su hermana tenía un apartamento. Y cuando llegaron... Una semana más tarde, Vanunu estaba en Israel, en el cuartel general del Mossad, acusado de traición. En Londres, sus revelaciones no tardaron en aparecer en primera página. Lo que publicó el Sunday Times fue un golpe político devastador para los israelíes, porque les dejaba en evidencia. Además de tener bombas A, por las fotos quedaba claro que estaban trabajando en bombas termonucleares, en bombas de neutrones, en todo tipo de cosas. En diciembre de 1986, Vanunu fue juzgado por traición. Fue condenado a 18 años de prisión, 12 de ellos en régimen de aislamiento. En la actualidad, un enfrentamiento entre Israel y sus vecinos podría provocar un holocausto nuclear.
Irán, por las declaraciones de su gobierno y sus vínculos pasados con actividades terroristas, no es el tipo de país que te gustaría que tuviera armas nucleares, pese a lo que se diga sobre su capacidad disuasoria. Es sin duda motivo de gran preocupación. En otro lugar, los talibán tienen la vista puesta en el frágil arsenal nuclear de Pakistán. Pakistán tiene más de 1 tonelada de material explosivo nuclear, principalmente uranio altamente enriquecido, o uranio para uso militar. Y tiene plutonio. Tiene armas nucleares e instalaciones para fabricarlas. En Extremo Oriente, Corea del Norte prueba armas nucleares. Corea del Norte es en la actualidad una potencia nuclear. Eso hace que sea mucho más peligrosa y más difícil negociar con ella. Hace que sea más improbable que esté dispuesta a aceptar las condiciones que al resto del mundo le parecen adecuadas. Puede que el mundo esté más cerca que nunca de un ataque nuclear. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se han extendido por el mundo estas armas aterradoras? El camino hacia el Armagedón comenzó en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi y Estados Unidos competían por desarrollar la primera bomba. Y el destino de la humanidad estaba en la balanza. En 1933, el físico húngaro Leo Szilard previó una reacción nuclear en cadena que se podía utilizar para producir energía o para crear bombas atómicas. La teoría de Szilard inspiró a físicos de todo el mundo. En 1938, 2 químicos alemanes bombardearon una solución de uranio con neutrones para comprobar si había cambios químicos. Y se llevaron una sorpresa enorme. Ocurrió algo inesperado. Había elementos en la solución que no deberían estar allí. Los neutrones habían escindido el uranio, dando como resultado una liberación de energía masiva y desconocida hasta entonces. Rápidamente, por todo el mundo, la gente se dio cuenta de que si aplicando un poco de energía podías obtener a cambio una cantidad enorme, se podía fabricar una bomba increíble. Menos de 2 años después de aquel descubrimiento, estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes sabían que la capacidad de fabricar una bomba atómica podía significar la diferencia entre la victoria absoluta y la derrota. En Norteamérica, en una ubicación remota en el campo, el Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto, competía con Alemania y Japón por ser los primeros en construir la bomba. Algunos de los físicos más brillantes del mundo, muchos de ellos refugiados, trabajan en este laboratorio militar de Los Álamos, Nuevo México. Durante la guerra, los científicos de Los Álamos no sabían lo que pasaba en Berlín. Sospechaban que estaban haciendo progresos enormes, porque habían sido los iniciadores. Su preocupación estaba justificada. Los aliados sabían que los esfuerzos de Alemania eran grandes y que podían dar resultados pronto, pero los alemanes necesitaban agua pesada, almacenada en la planta de Norsk, en la Noruega ocupada. Para hacer funcionar el reactor necesitaban grafito muy puro o usar agua pesada como moderador. La planta de agua pesada de Norsk tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la guerra y también en la seguridad de la civilización occidental. En una osada acción de comando, los aliados destruyeron la planta. Cuando los alemanes intentaron llevar a Alemania el agua pesada que quedaba, el suministro que quedaba iba a bordo de un ferry cruzando un fiordo. Volaron el ferry, pese a que había ciudadanos noruegos que murieron en el ataque. Era de enorme importancia que aquel material no llegara a Alemania. Pero los alemanes no eran los únicos enemigos que buscaban dominar el mundo. En la década de 1940 los japoneses también participaban en la carrera por construir la bomba atómica. El profesor Yoshio Nishima, un ex socio de Albert Einstein, estaba al frente de los esfuerzos japoneses.
El 9 de marzo de 1945, Estados Unidos envió 300 B-29 a Tokio. En lo que se denominó el ataque aéreo más destructivo de la historia, el napalm prendió fuego a 41 kilómetros cuadrados de Tokio. Más de 88.000 japoneses murieron en una sola noche. Tras el ataque, había un propósito oculto. El bombardeo destruyó también la planta nuclear japonesa, justo cuando el separador térmico estaba a punto de ser conectado. A los japoneses les quedaba una esperanza. Pidieron material nuclear a Alemania y en marzo de 1945 fueron enviados a Japón 540 kilos de uranio sin procesar. Pero en el trayecto informaron al submarino de que Alemania se había rendido. Salió a la superficie y las fuerzas norteamericanas se hicieron cargo de él. Se ocultó el hecho de que transportaba media tonelada de óxido de uranio. La esperanza de Japón en ser los primeros en desarrollar la bomba había desaparecido. 2 meses más tarde, en Los Álamos, Nuevo México, al cabo de un año de tremendos esfuerzos, los científicos del proyecto norteamericano Manhattan estaban por fin preparados para probar un artefacto al que llamaban el artilugio. Años más tarde, not be the same.